Apocalipsis capítulo 5. Juan ve en la mano derecha de Dios, del que estaba sentado en el trono, un rollo, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. La mano derecha es la mano del honor, del poder y del gobierno. Recordemos que los libros de entonces consistían en una larga tira de papiro o de pergamino, escrita en columnas que se enrollaba en torno a una varilla vertical y se iba desenrollando sucesivamente y volviendo a enrollarse conforme avanzaba la lectura. Generalmente estaba escrito solo por la cara interior, pero a veces se escribían también por la exterior, como el apócrifo de Esdras, capítulo 2 y 9, el cuarto libro. Y entonces se llamaban opistógrafos, del griego opustén, que es el vocablo que aquí figura para significar del revés. Este rollo era, pues, de esta clase, opistógrafo. El rollo de que habla aquí Juan representa el plan eterno de Dios, el decreto de Dios, que incluye todo el plan de la historia, muy especial de lo que ha de suceder en el final de los tiempos, y está completamente escrito por ambos lados, para dar a entender que nadie puede añadirle nada. Los 7 sellos que sellan el rollo son símbolo de que el plan de Dios no aparece en ese momento ni como revelado ni como ejecutado. En este número 7 hay plenitud de secreto. Encontramos referencias de diversas maneras al libro de Dios y al rollo. Si este rollo permanece cerrado, el plan de Dios no será revelado ni ejecutado. Abrirlo, pues, significa no solo revelarlo, sino también ejecutarlo. Podría ser que los 7 sellos cerrasen por igual el rollo, pero es más probable, por el contexto del capítulo 6, que cada sello cerrase una sección del rollo. Viene ahora la búsqueda de aquel que pueda quitar los sellos y abrir el rollo, es decir, que sea capaz de revelar el plan de Dios y llevarlo a cabo. La versión internacional dice: y vi a un ángel poderoso que proclamaba grandes voces. ¿Quién es digno? Del griego axios, capacitado, de romper los sellos y abrir el rollo. Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue capaz de abrir el rollo, ni aún de ver nada de su contenido. Yo lloraba sin cesar, porque no se encontró a nadie que fuese digno de abrir el rollo y de ver su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores más. Mira, el león de la tribu de Judá, el vástago de David, ha triunfado. Él puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Por 2 veces se hace mención en Apocalipsis de un ángel poderoso, esto es, de los de mayor rango en potencia, para proclamar, en participio presente del mismo verbo del griego kerusonta, la palabra entre más de 60 lugares. No lo dice, lo proclama y lo proclama, lo pregona a gran voz, para que se entere el universo entero. Por otra parte, este ángel, aun siendo tan poderoso, no sale aquí a revelarlo ni a ejecutarlo, sino solo a proclamarlo. Lo que aquí proclama a gran voz es lo siguiente: ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Como ya hemos dicho en otras ocasiones,
El griego axios indica una dignidad ética como presupuesto para la habilidad física, que sea capaz de contrapesar en el planillo de la balanza la magnitud de la empresa que se ha de realizar. Es como si el candidato a tal empeño hubiese de presentar un currículo vitae que le haga apto para presidir los destinos del mundo y llevarlos a cabo en nombre de Dios. En otras palabras, hace falta un perfecto mediador, pero solo un redentor universal puede ser mediador universal. ¿Cómo puede hallarse alguno? Nadie en los tres estamentos del universo, cielo, tierra, debajo de la tierra, era digno, competente y capacitado de abrir el sello, ni siquiera de mirarlo, porque no hay vista creada que pueda activar los designios de Dios. Como bien se afirma, ni la Iglesia Católica Romana, que se hace llamar Reina del Cielo, puede abrir ni aún mirar el rollo. Ya sabemos de la historia criminal de la Santa Sede Vaticana, y aunque ella pretendiese ser y tener las llaves de la iglesia en esta tierra, vemos que es tan inmunda, tan impura y tan indigna que ni siquiera ella puede abrir el sello y por supuesto ni aún mirarlo. Aquí se desecha claramente su mal pretendido nombre de la Santa Madre Iglesia, porque si fuese santa, el Vaticano podría haber visto el rollo y abrirlo, pero es tan impune, tan profana, tan idólatra, que no puede siquiera ni aún mirar el rollo. Ante esta impotencia e incapacidad universal, Juan rompe a llorar amargamente, porque sabe, si el rollo no se abre, no se llevará a cabo el plan de Dios en favor de la humanidad. No habrá protección sobre el pueblo de Dios, no habrá juicio contra el mundo malvado, no habrá triunfo final de Dios y de su ungido, no habrá nuevos cielos ni nueva tierra, no habrá, en fin, una herencia eterna reservada en los cielos. Es entonces cuando uno de los ancianos, uno de los que ya en el cielo son representantes de la iglesia arrebatada y triunfante, se acerca a Juan y le dice: cesa de llorar. El verbo está en presente de imperativo. Y de inmediato le comunica el gran mensaje de la dichosa esperanza. No hay motivo para seguir llorando, porque mira, le dice, indicando que hay motivo para seguir algo extraordinario. El león de la tribu de Judá, el vástago de David, ha triunfado. El león de la tribu de Judá es una clara referencia a Génesis 49, versículo 9, donde Jacob, próximo a morir, profetiza la venida del Mesías, surgido de la tribu de Judá. Véase Mateo capítulo 1, versículo 2 y 3, Lucas capítulo 3, versículo 23 y Hebreos capítulo 7, versículo 14. El vástago o raíz de David apunta por su parte a Cristo como hijo y sucesor de David, a la vez que Señor de David. En ese paralelismo entre David y Cristo se encuentra el profeta Isaías, en que el Mesías se anuncia como renuevo que retoñará del trono de Isaí, el padre de David, de la raíz Isaí. Ese es el león que ha triunfado en Auristo de una vez por todas, que ha triunfado al demonio, arrebatándole la presa, rescatándonos de la servidumbre y ganando así el derecho a gobernar el mundo conforme al plan y soberanía de Dios. Pero ahora sucede algo extraordinario, algo paradójico a primera vista. Juan espera ver un león y lo que aparece es un cordero. Entonces vi un cordero que tenía el aspecto de haber sido inmolado y que estaba en pie en el centro del trono, circundado
por los 4 seres vivientes y por los ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el rollo de la diestra del que estaba sentado en el trono. Desde la posición óptica de Juan, a la que tantas veces hemos aludido, el Cordero tiene como último fondo el trono. Un poco más adelante, más cerca de él, están los 4 seres vivientes. Él se halla situado entre estos y los 24 ancianos antes de llegarse al trono para recoger el rollo. Este último detalle bastaría para refutar a los que dicen que el Cordero estaba sentado desde el principio en medio del trono. Es de notar que Juan llama al Cordero Arnión, Corderito, las 29 veces que sale en Apocalipsis, mientras que en el Evangelio lo designa con el nombre más común de Cordero, del griego amnos. Ya lo hicimos notar en otro lugar. El Cordero simboliza en la Biblia 4 cosas: mansedumbre, humildad, inocencia y pureza. Que Jesús sea a la vez león y cordero, lo comprendemos si consideramos que en la cruz del Calvario fue ambas cosas. Un león al vencer al diablo y llevarse cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. Un cordero al ir al matadero sin revolverse ni pronunciar palabra. Manso y sumiso, como lo había profetizado Isaías, capítulo 53, versículo 7, Éxodo capítulo 2, versículo 3, Juan capítulo 1, versículo 29 y Hechos capítulo 8, versículo 32, Primera de Pedro capítulo 1 y 19. Juan ve al Cordero de pie, es decir, resucitado y vivo para no morir jamás. He aquí el participio de pretérito perfecto es pegamenón, literalmente degollado, que indica un hecho acaecido en el pasado, pero que tiene repercusiones para todos los tiempos posteriores. A la vez, lo ve como inmolado, literalmente degollado, como se hacía con las víctimas de los sacrificios, puesto que tanto su muerte como su resurrección son hechos históricos que, aunque sucedidos en el tiempo, tienen una vigencia eterna. De ahí que conserve las cicatrices como señales que apuntan a una función sacerdotal intercesora permanente. Los 7 cuernos simbolizan su pleno poder y su autoridad absoluta, mientras los 7 ojos indican a un mismo tiempo la plenitud de su visión, su omnisciencia y la plenitud del Espíritu Santo. Muchas otras cosas significativas posibles de los 7 cuernos y de los 7 ojos pueden verse, pero hay que tener cuidado al no ir más allá del texto e interpretar fuera de un contexto. A continuación, en el versículo 7, el vidente Juan contempla al Cordero acercándose al trono y tomando el rollo de las manos del Padre. Esto se cumplió en parte en el momento de su ascensión a los cielos, pues fue entonces cuando recibió el espaldarazo de gran vencedor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 11. Y fue confirmado como mediador universal, recibiendo también autoridad para gobernar de acuerdo con el decreto de Dios. El verbo, el te, vino, está en auristo, pero el verbo, epilé, ha recibido, está en presente perfecto, dando a entender que tomó el rollo y se le quedó. Coronado pues como vencedor, recibió legalmente el reino, como ya se había profetizado en el Salmo 110 y en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 14. Esto no quiere decir que el Padre deje el trono para que lo ocupe el Hijo, sino que el Cordero se sienta también allí, con lo cual se inaugura una nueva era en el cielo y en la tierra.
Al llegar a este momento, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero en señal de adoración. Acaba de celebrarse, por decirlo así, el acto solemnísimo de la regia investidura del Cordero, como lo demuestran las señales de homenaje y pleitesía por parte de los súbditos. Y después que lo tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y sostenían sendas pateras de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los fieles. Los 3 himnos que siguen en este capítulo dan a entender claramente que, efectivamente, al Cordero se le rinden honores divinos. Todos los 24 ancianos llevan arpas o cítaras en las manos, es decir, instrumentos de música festiva que eran propiamente para el culto del templo, música festiva y gozosa, así como incendiarios de oro llenos de perfume y de adoración. El texto mismo declara explícitamente que el incienso quemado en presencia del Señor es símbolo de la oración de los creyentes, especialmente en función sacerdotal intercesora. A continuación, en el versículo 9 y 10, tenemos el primer himno. Y cantaban un cántico nuevo. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú has hecho de ellos un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hasta ahora nadie había cantado, solo habían dado voces. Si en este cantar se incluyen los 4 seres vivientes, ha de entenderse que lo hacen como seres vivientes representativos de todo el universo, pues los ángeles nunca se presentan en la Biblia cantando, sino diciendo: cantar pertenece a los seres humanos. El hecho mismo de que los 24 ancianos estén cantando nos muestra que representan a la iglesia, a los creyentes ya completamente redimidos. Ahora es cuando el Hijo de Dios, que es también el Hijo del Hombre, es alabado en lengua humana y con las mismas modulaciones musicales que Él también asumió al hacerse verdadero hombre como nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ya en el Antiguo Testamento, cada nuevo acontecimiento en la que la mano poderosa de Dios se extendía para librar a su pueblo de la opresión de sus enemigos, daba lugar a un nuevo canto de alabanza y de acción de gracias. Pero ahora este cántico nuevo tiene una relevancia peculiar, por cuanto en él se ensalza la mayor y definitiva liberación llevada a cabo por Dios en favor de su pueblo, y se rinde al Mesías honor y adoración por el momento solemne de su investidura como sumo profeta y rey soberano del universo, lo cual se muestra en su poder y competencia para romper los rollos y abrir el rollo. El himno refleja 3 momentos: el presente, en que Cristo recibe el rollo con todas las consecuencias que veremos a lo largo del Apocalipsis; el pasado, que es la redención de la humanidad y la fundación y salvación final de la iglesia; el futuro, porque la actuación victoriosa de Jesucristo en los últimos tiempos, hasta desembocar en la gran batalla de Armagedón, queda ya garantizada desde ahora. Notemos que en el himno se expresa clara y definitivamente el hecho de que el Cordero es digno de tomar el rollo y abrir todos los sellos, precisamente por haber sido inmolado y haber conseguido con dicha inmolación eterna redención para el pueblo de Dios, extendido a toda la humanidad, de todo linaje, tribu,
estirpe o raza. Del griego, que en términos del castellano tienen que ver con filogénesis, es decir, con amor al origen. De toda lengua implica la comunidad de gentes de la misma habla, ya que una raza o estirpe pueden hablar diversas lenguas y una misma lengua puede ser común a varias razas o estirpes. Pueblo parece subrayar una misma cultura, tanto religiosa como científica y particularmente ética. Nación, en fin, connota las fronteras geográficas y las diferencias administraciones en la política. En el original del versículo 10, dicen algunos manuscritos antiguos, reinaremos. Según algunos otros manuscritos antiguos dicen reinarán, lo cual resulta muy problemático en el contexto del Apocalipsis, capítulo 5, distinto del Primera de Pedro, capítulo 2 y 9. La mayoría y los más importantes de los manuscritos antiguos dicen reinarán. Personalmente opino que la lectura reinaremos entró en el texto porque algún copista pensó que eso era lo que lógicamente podía esperarse de quienes aparecen ya con vestiduras sacerdotales y coronas regias, los 24 ancianos. Pero ha de notarse y tenerse en cuenta que este himno lo están cantando no solo los 24 ancianos, sino también los 4 seres vivientes, a quienes no se puede aplicar ni la redención ni la realeza. Los que reinarán sobre la tierra tienen una importancia extraordinaria, ya que solamente pueden cumplirse si se admite el reino mesiánico milenario en esta tierra. Compárese con Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 6. A continuación, Juan tiene una nueva visión y escucha un nuevo himno. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles, en número de millares y de 10,000 veces 10 millares. Estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Decían a grandes voces: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el poder, la gloria y la alabanza. En una nueva visión de Juan, y vi y oí los dos. Juan escucha un nuevo himno en el que los seres vivientes y los ancianos se asocian a los ángeles. Puede advertirse que tan pronto como se asocian los ángeles, ya no se habla de cantar, sino de decir o dar grandes voces. Ni aquí, ni en el capítulo 7, versículo 11, se designan los ángeles de las 3 categorías superiores, sino todos los demás ángeles, cuyo número se cifra textualmente en miras o miriadas de miriadas, 10 millares de 10 millares, y en millares de millares, o sea, millones. Vemos que la nueva versión internacional ha traspuesto las cifras, quizá para evitar un anticlímax, al ir de lo mayor a lo menor. La razón por la cual los ángeles no entran en escena sino después de los ancianos podría ser porque los propios ángeles son instruidos por la iglesia en los misterios de la redención. Véase Efesios capítulo 3, versículo 10. Lo que decían a grandes voces los ángeles con los seres vivientes y con los 24 ancianos es que el Cordero, precisamente por haber sido inmolado, es digno de recibir 7, número de plenitud y perfección, aspectos de alabanza que proclaman la plenitud de la dignidad personal y de la obra redentora y expiatoria de Cristo. A la gloria, el honor y el poder mencionados ya en el segundo himno dirigido al Creador, añaden otros 4. Con algunas variantes son también 7, como en Apocalipsis 7, versículo 12.
Nótese que un solo artículo abraza los 7 sustantivos que aparecen así como ensartados en un solo racimo. De estas 7 cosas, hay 4 que Cristo posee ya por derecho propio y por haber sido inmolado. Poder, 1 Corintios 1:24, riquezas, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, Efesios capítulo 3, versículo 8, Colosenses capítulo 1, versículo 15, sabiduría, 1 Corintios capítulo 1, 24, y fortaleza, Efesios capítulo 6, versículo 10, y 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, según el texto griego. Las otras 3 cualidades expresan la actitud de los hombres hacia el Cordero: honor, gloria y alabanza. Léase 1 Crónicas, capítulo 29, versículos 10 y 12, y se verá cuánto se parece este himno al de David en su oración a Yahweh. No estará de más examinar aquí, aunque hayamos de repetir algunos conceptos, el significado preciso de cada uno de los 7 términos. Poder, del griego dunamis, es aquí la capacidad infinita que Dios tiene para llevar a cabo sus proyectos. Riquezas, del griego ploutos, en la abundancia de toda clase de recursos que están a disposición del Señor. Sabiduría, del griego sofía, es la perspicacia profunda, la cordura infinita y la inimitable destreza de Dios para planificar y llevar a cabo todo su programa de acción en los destinos del mundo y de la humanidad. Fortaleza, en sentido de fuerza, del griego ischus, es el vigor, la robustez, la solidez y la resistencia de una persona que la facilitan la superación de todos los obstáculos. Honor, del griego time, es la estima, la evaluación y la consideración que se tiene respecto a la dignidad y funciones que desempeña una persona. Gloria, del griego doxa, es por parte de las cosas creadas, del reconocimiento y la expresión del esplendor que emana de los atributos divinos, especialmente del poder, del amor y de la sabiduría que Dios despliega en la obra de salvación. Finalmente, alabanza o mejor bendición, del griego eulogia, es por parte del hombre la expresión digna y la lautoria de la plenitud de los atributos divinos en los que se basa la salvación del hombre, mientras que de parte de Dios es la concesión de toda buena dádiva y de todo don perfecto, y que en la plenitud expresa por el verbo hebreo shalom, da su sentido al término paz, con lo cual al bendecir que procede del hombre es meramente un bien decir, mientras que el de Dios es un bien hacer. Sin solución de continuidad, se introduce el versículo 13 y 14, otro himno: el universo en sus 4 partes, cielo, tierra, debajo de la tierra y mar, con todo lo que contienen, se unen en este quinto himno a las alabanzas que los ángeles, los seres vivientes y los ancianos habían expresado en el versículo 12. Luego oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todo cuanto en ellos se contiene, que decía: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este quinto himno, dicho, no cantado, va dirigido conjuntamente al que está sentado en el trono y al Cordero. Otra nueva indicación de que el Cordero no se le supone todavía en el trono. El himno une las alabanzas al Dios Creador con todas las dirigidas a Jesucristo Redentor. Ha de notarse que a Dios Padre y al Cordero se atribuyen 4 cosas en las que cada elemento parece tener una intervención peculiar: bendición, cielo,
honor, tierra, gloria en redimir debajo de la tierra y dominio, kratos, dominio, soberanía. Con lo que la versión Reino Valera 1977 resulta aquí más exacta que la nueva versión internacional sobre el mar y sus monstruos. Así, se hace hincapié de que todas las cualidades aparecen agrupadas con un solo artículo, mientras que aquí cada uno lleva su artículo, como si se les quisiera dar propia énfasis. También es de notar que aquí no se menciona la dignidad que comportó la obra de la redención, sino la íntima y consustancial dignidad que es exclusiva de personas divinas, por lo que sí son desde la eternidad. Notemos aquí que en Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38, aparecen algunos de estos atributos en la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor. Pero allí leemos que son otorgados por Dios, no poseídos por derecho propio. Como rúbrica final del gran himno de toda la creación a Dios y al Cordero, los seres vivientes decían constantemente en el pasado, puesto que Juan estaba consignado a una visión pasada e imperfecta, amén, poniendo su sello de aprobación y el de Dios mismo a esta adoración universal. Al final del himno y en 2 Auristos, el texto dice que los ancianos cayeron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Con esto se cierra la alabanza y la adoración que las tres clases de seres creados, ángeles, hombres y cosas, tributan constantemente a Dios, Padre, y a Jesucristo. Así, si Jesucristo no fuera Dios, los versículos 12 y 13 serían una blasfemia. Repito, para el testigo de Jehová que no cree que Jesucristo sea Dios en igualdad con el Padre, aquí el griego está expresando de manera clara y enfática que los versículos 12 y 3 en el griego hablan que Cristo es Dios, de tal forma que el versículo 12 y 13 serían una verdadera blasfemia. Por otra parte, textos como Efesios 1, 22 y 23, 4 y 10, Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 11, Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 29, y sobre todo Hebreos 1, 2, nos describen el papel que Cristo desempeña desde su ascensión a la diestra del Padre. La consecuencia práctica de todo este capítulo es que todas las cosas deben glorificar a Dios. Su voluntad es ejecutada en el universo. El trono gobierna, el Cordero reina. Como resultado de ello, los creyentes no tienen por qué temer en tiempos de tribulación, persecución y angustia. Y así es todo lo que se puede decir en cuanto a este día. Hemos entrado ya en el día de Yahweh, en las cosas que han de suceder después de estas.